Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Jorge Lucas Cedeño. Pues el día de hoy les vengo a hablar sobre lo que es la unidad 4. Bueno, en él encontramos lo que son los test de inteligencia. Dicen que los primeros intentos formales de medir la inteligencia se deben a Alfred Brain, quien fue comisionado por el gobierno francés para encontrar una forma de seleccionar a los estudiantes que tenían habilidades para cursar estudios en las escuelas francesas. Binet diseñó una serie de situaciones de problemas que poseían la dificultad gradual y creciente y se clasificó las que podían ser resueltas por los niños en diversas edades. En esta forma se propuso una secuencia que dio origen al concepto de edad mental a diferencia de la edad cronológica. El test de la inteligencia colectivos e inteligencia general frente a las baterías de actitudes. El propio desarrollo de la medida en psicología hizo que en la Primera Guerra Mundial se buscaran procedimientos colectivos de la evaluación de inteligencia, por ello surgieron el alfa y el beta Einstein. A nivel práctico, en la mayoría de los casos, los test colectivos implican un mayor grado de estructuración que los individuales, pues requieren respuesta cerrada de opción múltiple. A nivel teórico, debemos señalar que los estudios de análisis factorial que en los años 20, 30 del pasado siglo se realizaron sobre estos primitivos de inteligencia que influyeron en el desarrollo de las dos posturas teóricas sobre el constructo. Las baterías múltiples, baterías de actitudes. Desde la otra perspectiva, la medida de actitudes múltiples tuvo un gran desarrollo por su aplacibilidad inmediata en la orientación y selección. Se caracteriza por un formato múltiple, diversos subtext que evalúan diferentes habilidades y se interpretan como un perfil que forman un solo instrumento, aunque existen muchos formatos y baterías. Test de personalidad. La evaluación de la personalidad mediante test aparece un poco más tarde que la evaluación de la inteligencia, lo que implica que la teoría psicométrica clásica estaba más desarrollada y supone que los diferentes instrumentos de evaluación de la personalidad se elaboren siguiendo una de las diferentes estrategias de construcción antes comentadas en función de su base teórica de sus objetivos. Las técnicas psicométricas de personalidad, los test de la personalidad surgen, como ya señalamos al inicio, dentro de un modelo de rasgos. Cuestionarios de la personalidad multidimensionales. En esta tenemos lo que son tres, lo que son los hábitos de respuesta, las facetas de la personalidad según los hábitos de su respuesta y los rasgos o factores según las facetas. En lo que tenemos en las escalas de los monorrasgos, debemos señalar que dentro de este grupo de test psicométrico de personalidad existe un cierto número de instrumentos monorrasgos construidos para evaluar rasgos específicos que se utilizan fundamentalmente con fines clínicos de investigación. Uno de los constructos de personalidad sobre los que se ha construido el mayor número de escalas monorrasgos ha sido probablemente la ansiedad, de la cual se ha construido formatos, estado, rasgo, pero hay otros tales como la motivación, locus del control, la personalidad tipo A, etc. La evaluación informatizada. Esto no quiere decir que los manuales actuales del test psicológico incluyen capítulos dedicados a la evaluación psicológica asistida por ordenador y denominaciones como evaluación asistida por ordenador, test adaptativos y informatizados y diagnóstico informatizado. Son cada vez del uso más frecuente y hacen referencia a una estrategia alternativa a la evaluación tradicional de variables psicológicas relevantes determinadas por el uso del ordenador como soporte, el procedimiento del control o guía, que no se limita a la evaluación cualitativa y que no sustituye totalmente al psicólogo evaluador. Lo que tenemos ahora son administración de técnicas de corrección e interpretación de técnicas. Bueno, aquí tenemos lo que son dos alternativas de lo que son los informes de interpretación, que son descriptivos, tematizados y consultivos, que se acompañan de una narración que puede ser, el primer caso, una descripción breve y concisa en cada una de las escalas. En el segundo incluye relaciones entre escalas, señalando aquellas que puedan ser interesantes para la interpretación. Por otro lado, pues también tenemos los informes interrogadores, que eso tratan de combinar los datos de diferentes fuentes, algunos incluso de diferentes modelos teóricos para su interpretación. Dentro de este grupo se puede incluir los sistemas expertos.
Vamos a ver ahora lo que son las limitaciones actuales de la evaluación informatizada, presente y futuro de los test psicométricos. Para ello tenemos una serie de 9 conceptos, que son, es que ninguna prueba psicológica es elemento suficiente e indispensable para establecer un diagnóstico definitivo. Es decir, es muy arriesgado que con solo una prueba al clínico pueda emitir un diagnóstico y hacer el juicio de a cabalidad sobre lo que le antecede al paciente. Las pruebas necesitan de gente bien preparada, tanto para aplicarlas como para calificarlas, sobre todo para interpretarlas en donde los juicios son mucho más complejos y elaborados. Acatar normas y morales legales, por ejemplo, obtener consentimiento informado del paciente y explicar los permisos de confidencialidad y las limitaciones del tratamiento. También tenemos que el psicólogo debe estar entrenado específicamente en el uso de la prueba que va a aplicar y debe existir un entrenamiento particular y específico en cada prueba y siempre un periodo de ensayo antes de usar una prueba de forma seria y constante. Tenemos también lo que es cuidar la seriedad de las declaraciones públicas en medios escritos y electrónicos, protegiendo primariamente la confidencialidad del paciente y tener cuidado de no dañar la imagen del profesional. Bueno, para ello también tenemos lo que son las guías de recursos de evaluación de infancia y adolescencia. La evaluación psicológica se realiza en infantes y adolescentes, como son en adultos. Sin embargo, en el análisis infanto-juvenil tiene ciertas peculiaridades, ya que el niño o joven todavía está desarrollando su personalidad. Algunas de las particularidades de la evaluación psicológica infanto-juvenil son reacciones imprevisibles, propias de algunos trastornos infantiles aún no diagnosticados. La información que puede transmitir un niño adolescente es más limitada, problemas para expresarse, vergüenza, etc. El niño no va al psicólogo por voluntad propia, sino porque sus padres, tutores lo creen innecesario. La evaluación psicológica puede llevar varias horas y se requiere varias sesiones para completarla. En el cual pues también tenemos lo que son la evaluación del deterioro cognitivo, que para evaluar es detectar que haya deterioro cognitivo, es aplicando pruebas de cribaje que identifiquen las áreas que promueven las alteraciones mentales tempranas incidadas por la edad entre que se encuentran entre. El test lo que puede dar son 7 minutos, que para confirmar la sospecha se completa la evaluación por área, sobre todo la memoria empleando baterías especiales para deterioro cognitivo y demencia. Bueno, acá también tenemos lo que son la orientación vocacional y selección de personal, que es la selección de personal profesional requiere de la evaluación y el proceso que permite dar respuestas a las necesidades de selección en un proceso descriptivo predictivo que arranca cuando determinado cliente, que no es un sujeto de la evaluación, sino que se efectúa la demanda del evaluador, en la que se determina el perfil del puesto del trabajo que se requiere, se solicita y se emprenda en el proceso de selección o también evaluación. Este proceso concluye con la descripción del perfil y la predicción de uno de los varios candidatos que son adecuados para desempeñar un determinado trabajo. Bueno, esta ha sido lo que es la exposición de la unidad 4. Muchas gracias.